Estamos con el director de Matadero, Sin Artículo, una película compleja que une nada menos que 3 momentos de la historia argentina y que intenta de alguna manera explicar la grieta, la famosa grieta, la época de Echeverría, los años 70 y la actualidad. Una película muy compleja que supongo, ¿cuál fue tu objetivo cuando la hiciste? ¿Qué te guió a hacerla? Y mira, el Matadero de Echeverría es un texto que todos hemos leído en la escuela, ¿no? Entonces uno llega a esa especie de barbarie, carnaval de sangre, barro y mierda, muy chiquito, sin saber muy bien por qué lo está leyendo, y a la vez es el texto que funda la literatura argentina, ¿no? Está La Cautiva, que es el origen de la poesía, y El Matadero, que es el origen de la prosa. Y es un texto que tiene muchas remakes literarias, pero ninguna cinematográfica. Nadie se quiso meter. Y a la vez es entendible, ¿viste? Porque cuando empezás a ver esa especie de batalla infinita entre las clases populares y las clases ilustradas, esa civilización barbarie que se declina ahí con un marcado resentimiento, porque Echeverría es un señor de la clase ilustrada que hace una operación muy compleja, si uno es consciente de que lo que hace con una primera ficción es fundar un imaginario, y él hace que la clase popular sea quien transporta la violencia. Exacto. Les da ese rol, con lo cual eso se sigue repitiendo. Por ejemplo, Borges y Bioy Casares hacen la fiesta del monstruo y los bárbaros son los peronistas. Y después eso se sigue declinando en Beatriz Guido, en Wilcock, en Lamborghini, cambiando un poco de lugar la posición de quién ultraja a quién. Y a mí me parecía que era totalmente entendible que no haya una adaptación al cine. ¿A quién le pones la cámara? ¿Al que humilla? ¿Al que está siendo humillado? Es todo horrible. Entonces ahí apareció la idea de trabajar con el cine dentro del cine, no como una cita posmoderna, sino como una verdadera herramienta de trabajo para que esa violencia que parecía irresoluble pudiese pasar a un punto un poquito analítico, y sin además perder la tensión de thriller, pero viste, empezando a ver lo complejo que es poner pero además pusiste otro elemento, que es un director extranjero que lo que quiere es extremar el realismo en el cine, pero a su vez se está acercando mucho a esa barbarie, y a ese texto. Sí. Si te acordás, los 70s en el cine americano es la época donde Coppola dice: yo no quiero hacer una película sobre Vietnam, quiero hacer Vietnam, ¿no? Es decir, quiero algo más real que lo real, no confiamos en ninguna representación. Herzog no quiere una maqueta de un barco, quiere empujar un barco, y no importa cuánta gente, pase lo que pase, tiene que empujar ese barco. Es decir, queremos hacer algo bigger than life. Claro. Entonces me parecía que era una época que vivía con esa desconfianza por la representación, y por el otro lado todos los movimientos revolucionarios estaban queriendo marcar un antes y un después. Digamos, después de esto nada va a ser igual, vamos a hacer algo también bigger than life. Entonces me parecía que los 70s en particular, una ingenuidad, una utopía, un momento de una creencia desbocada, en donde a veces no importaban las razones o los sacrificios que hubiese que hacer para llegar a esas cosas. Entonces me parecía que era el lugar en donde a lo mejor El Matadero, que es una ficción tan densa y que marca tanto el imaginario del país, yo creo que esas ficciones tan densas necesitan muchas generaciones para irse decantando. Entonces casi que nuestra peli no es de épocas, sino de épocas, porque necesita, ¿no? Avanzar. Pero además hay algo que impresiona muchísimo, que es toda esa barbarie de sangre y de vacas y demás, que uno está siempre en el límite, nunca se pasa el límite, porque te imaginas más de lo que ocurre fuera de campo que lo que ves. Sí. Pero después hay una instancia, una escena clave, donde alguien explica cómo se organiza la represión y te das cuenta cuál es la verdadera crueldad. Me alegra mucho que lo hayas leído así, que lo hayas visto así. Para nosotros era súper importante el trabajo. Para mí toda imagen importante de cine es tanto lo que ves como lo que no ves. Cada vez que uno decide un cuadro cinematográfico está decidiendo que no ves. Entonces hay cosas que se ven muy claras en la película: la circulación del dinero, la circulación de las lógicas, la circulación de las influencias. Todo eso está clarito y se ve, y cada vez que aparece el dinero aparecen lógicas horrorosas. Y lo que no vemos es esa representación que el americano está empujando, ¿no? Que siempre la mirada de los extranjeros ha sido muy marcada en Argentina. Hay un libro precioso
que se llama Los viajeros ingleses y la literatura argentina, de Adolfo Prieto, que cuenta que Echeverría se fundamentó, digamos, en los viajeros ingleses que veían el matadero y decían, ¿qué es esto? Entonces, ¿Qué es este horror? Sí, como siempre, ¿no? Muchas como veces... siempre que no me salpique. Como siempre, las literaturas a veces se basan en la mirada del extranjero que te dice cómo sos o qué es lo más... Y entonces me parecía que era importante volver a introducir esa mirada y a partir de ahí ver cómo los 70, que justo el 74 es una época de final del último, es la muerte de Perón, es el origen de la AAA, es el comienzo del horror. Sí. Te agradezco mucho tus palabras, me encanta escucharte y te felicito. Muchísimas gracias, Catalina. A vos. Un placer.